En México no hay racismo, eso es cosa de Estados Unidos. ¿Cómo vamos a ser racistas los mexicanos si somos la unión de dos razas? México es un país de puertas abiertas para todos los extranjeros. Todas esas frases son bastante comunes en la cotidianeidad del país. Por desgracia, no se corresponden los hechos con la frecuencia de las afirmaciones. La tercera temporada de Historia Platicadita dedicará sus primeros 3 capítulos para abordar el tema del racismo y las desigualdades en el pasado y presente mexicano. Este capítulo explorará el rechazo hacia los judíos o antisemitismo en México. Muy buenas a todos, nosotros somos Alexaí y Yades y Dante Rodríguez. En nuestro podcast podrás encontrar a personajes, batallas, libros y sucesos que por su importancia han trascendido hasta nuestros días para formar parte de lo que hoy conocemos como la historia. Acompáñanos cada semana para conocer la historia del mundo desde el neolítico a la actualidad. Porque hay muchas formas de contar una historia, pero es mejor cuando es platicadita. En este capítulo de Historia Platicadita, nuestro tema principal es el antisemitismo en México. Para ello nos enfocaremos en el periodo más evidente de su análisis y explicación, o sea, los años alrededor de la Segunda Guerra Mundial. Dividiremos nuestra sección principal en 3 grandes temas: la situación del antisemitismo durante el sexenio del Tata Cárdenas. En segundo lugar tendremos la sección de lo que dicen los expertos, donde mencionaremos ideas y obras de historiadores que han tratado el tema. Y finalmente hablaremos de los 2 buques de refugiados judíos que no pudieron desembarcar en México, el Orinoco y el Cuanza. Empecemos pues, no sin antes recordarles nuestras redes sociales. En Facebook, Twitter, Instagram y Pinterest como @hplaticadita. También pueden encontrarnos en YouTube como Historia Platicadita o bien contactarnos a través de nuestro correo electrónico historiaplaticadita@gmail.com. Y no se olviden de visitar historiaplaticadita.com. Hoy nos enfrentaremos al problema de comprender las formas en que en México se condujo respecto a la inmigración judía durante los últimos años del sexenio de Lázaro Cárdenas y los primeros de el Ávila Camacho. Así es, para que se enfoquen en un marco temporal, pues digamos que el Tata Cárdenas empezó en el 34. ¿34? 34, ajá. Duró en el poder 4 años, hasta el 38. No, él fue el primero que que se fue hasta el 40, entonces sí tienes toda la razón. Hasta el 40, y Ávila Camacho fue del 40 hasta el 46. ¿Vale? Entonces pues se vivió de lleno el inicio y final de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, nos enfocaremos en aquellas que se mostraban en contra de la inmigración, desatada por las políticas nazis de crear un estado conformado únicamente por habitantes de sangre alemana, libre de extranjeros, y haciendo especial énfasis en la expulsión de los habitantes judíos. Podemos dividir las reacciones en 2 grandes bloques: gubernamental y civil. Antes de empezar, como dato curioso podríamos mencionar cómo definieron las autoridades nazis si alguien era judío. Verán, bastaba con que una persona tuviese, según ellos, un 16avo de sangre judía. O sea, ser bisnieto de un judío pues ya bastaba para que te considerasen un judío. Incluso si tú no sabías nada del judaísmo, no te identificabas con la fe y las costumbres judías, pero ya con que tu bisabuelo fuera, te me ibas al... Regresando a México, específicamente en el ámbito gubernamental, desde principios de los 30, México ejercía una política de migración cerrada, como quedó claro el 17 de octubre de 1933, con la circular número 250 del Departamento de Migración que prohibía la entrada de ciertos inmigrantes por motivos étnicos. Pueden ver más de estas entradas en nuestro capítulo número 8. El 8 de los maciosares. Exactamente. Dicha circular, la 250, sería actualizada el 27 de abril de 1934 con la circular número 157, especificando 3 grupos étnicos cuya inmigración al país sería rechazada. Uno de esos grupos era el judío. Los otros 2 eran chinos y afrodescendientes. O sea, los grupos más discriminados en la historia del país y los que hemos tratado en este especial de racismo en México.
A continuación, vamos a leerles el contenido de la Circular Confidencial 157, referente a la discriminación contra judíos. Este es el top 3 de las circulares que el gobierno no quiere que leas. Bueno, abro comillas. Por último, esta Secretaría de Gobernación ha creído conveniente atacar el problema creado con la inmigración judía, que más que ninguna otra por sus características psicológicas y morales, por la clase de actividades a que se dedica y procedimientos que sigue en los negocios de índole comercial que invariablemente emprende, resulta indeseable, y en consecuencia no podrán inmigrar al país, ni como inversionistas en los términos, de un acuerdo, o gerentes o representantes de negociaciones establecidas en la República, empleados de confianza, rentistas, estudiantes, los individuos de raza semítica. O sea, ni siquiera como las facilidades que te permite ser estudiante para viajar te eran permitidas si eras un semita. Pero es curioso que no se refiere a una nacionalidad en específica, se refiere a una raza semítica. O sea, de ahí en más, básicamente es ser judío, no importa si eres de donde vengas. Ajá, es muy similar a lo que vimos con los afrodescendientes, ¿no? Exactamente, así es. Bueno, esta misma circular más adelante dice lo siguiente, abro comillas. Como la identificación política de un judío, no obstante sus características raciales, resulta difícil por el hecho de que, habiéndose extendido por todo el mundo, aunque sin romper su unidad étnica, pertenecen en la actualidad a diversas nacionalidades. La Secretaría de Gobernación ha creído que el medio más viable para establecer la identidad de un judío es el de exigir a todas las personas que solicitan permiso para internarse en el país, como requisito indispensable para dar curso a su solicitud, declaren cuál es su raza, subraza y religión, ya que el judío profesa casi sin excepción como religión la israelita, o sea, la ley mosaica hebraica. ¿Qué es una subraza, no? No tengo idea. ¿Tú tienes subraza? No. No sé. ¿Quién sabe? No. Es un invento de la SECO. Sí, exactamente. Yo nada más tenía tipo que era como paladín en Diablo 2. Pero bueno, el argumento para rechazar la inclusión de población judía en México se debía a como ya repetido argumento de que eran inasimilables a la entrecomillada raza mexicana. Comillas. Pues no encajaba con el esquema del mestizaje, que solamente se conformaba por, en sus palabras, el indio y el criollo, excluyendo a cualquiera que no formara parte de esas categorías, aunque no tenían tanto problema si eran inmigrantes europeos o estadounidenses, pero bueno, y latinos, hay que reconocerlo. Bueno, me da un poquito de, es chistoso cómo reconocen que, no podemos identificar a simple vista un judío, pero pregúntenle, seguramente él va a decir. Bueno, la cosa es que este argumento de que no eran inasimilables continuó como un obstáculo para llegar a un acuerdo satisfactorio con la inmigración judía durante el sexenio de Cárdenas y a inicios del de Ávila Camacho, como vamos a ver, sobre todo con el refugio ante la Shoah. Así es. A pesar de que el gobierno de Cárdenas se mostró ante la comunidad internacional como un país abierto a la inmigración y, claro, los hermanos de España durante la Guerra Civil y todo, con la participación de México en la conferencia de Evian, llevado a cabo en julio de 1938, las formas para que un judío pudiera acceder a México se volvían cada vez más difíciles, siendo los argumentos raciales el común denominador de la negativa de las autoridades mexicanas, como ya hemos dicho. Para quien no lo sepa, la conferencia de Evian se realizó un poco antes de la Segunda Guerra Mundial. En 38. Y básicamente lo que se trata es de que los países buscan ponerse de acuerdo para recibir a refugiados judíos. Pero bueno, regresando, hablemos ahora un poco del ámbito civil, en el cual proliferaron durante la segunda mitad de los años 30 los medios de comunicación que mostraban cierto apoyo al gobierno de Adolfo Hitler, así como el rechazo a la presencia de la comunidad judía en México. Dichos medios eran generalmente apoyados de manera económica por el Partido Nacional Socialista que estaba en México. Sí, había un Partido Nacional Socialista en México. Trágate eso. Era ilegal, hay que decirlo, pero sí existía. También existía una organización llamada Comunidad Alemana en México, la cual tenía su sede en la actual CDMX. Y esta buscaba como posicionarse como la representante de los alemanes con una posición antisemita. Claro. Y fíjate que de todas maneras siempre hubo un antisemitismo latente en el mexicano promedio, ¿no? Y eso viene pues, incluso desde la colonia. Antes de que hubiera una discriminación racista,
ya había una discriminación religiosa. Claro. Bueno, también resulta pertinente mencionar un poco sobre los medios periodísticos y donde se encuentran casos como el Omega, La Reacción o El Hombre Libre, que muestran su apoyo a las ideas políticas de Franco, de Hitler y de Mussolini, así como el rechazo a los británicos y a los judíos. Básicamente eran revistas como super underground, o sea, muy poco tiraje y sí, no tenían tantos lectores, dirigido, pero existían. Sí, su público meta era como el típico resentido de que, claro, sí, yo, hombre blanco. Los rednecks mexas, ¿no? Así es. Sin embargo, la más radical de estas publicaciones era la revista Timón, que era dirigida por el mismísimo José Vasconcelos. Tan, tan, tan. Es como... José Vasconcelos se me hace como el Anakin Skywalker de la Revolución Mexicana. Sí. Porque empieza muy los valores sociales. Te convertiste en lo que prometiste destruir. Y termina siendo pues un nazi. Sí, claro. Tú eras mi amigo, Vasconcelos. Y bueno, el discurso de Timón da a entender que todo lo bueno se encuentra en Alemania y lo malo en los aliados. Y eso tiene el propósito de influenciar la opinión pública de México y orientarla a favor de Alemania, de sus victorias en Europa y sus planes para el futuro del mundo después de la victoria final de Hitler. Claro, y hay que reconocer, mira, es que 39, 40 y 41, pues les estaba yendo de poca mute allá en Alemania. O sea, la verdad es que estaban arrasando. Sí. O sea, hasta bien entrado el invierno del 41, los alemanes parecían imparables. O sea, era como que, ay, van a ganar, tenemos que empezar a granjearnos a los alemanes desde ahora. Sí. Y fíjate que al mismo tiempo que está sucediendo la publicación de Timón, se denunciaba en esa misma revista una superinfluencia, entre comillas, judía en las democracias de Occidente. Ya ves que ahorita está mucho esta onda de Soros y... Claro, sí. O sea, siempre existen esas teorías de la conspiración. Sí, y cuando no son los judíos es, no sé, la CIA o los reptilianos, ¿no? Sí, no, los Anunnakis. Cosas así. Total, que esta revista llevó publicaciones realmente un corto tiempo, de febrero a junio de 1940, o sea, el mero auge alemán. Exacto. Y solo tuvo 17 números, debido a la clausura de las oficinas por parte de las autoridades mexicanas. Sí, entonces ahí tenemos nuestro tema 1. Había cierta afinidad en pues ciertos círculos intelectuales mexicanos por la discriminación a los judíos, además de la latente discriminación que ya se venía arrastrando desde colonia, virreinato, simplemente por razones religiosas, ¿no? Porque ellos mataron a Cristo. Pues muy bien, vamos a pasar a nuestro siguiente tema, el de los expertos dicen. Con nuestro tema 2 vamos a retomar una dinámica que es los expertos dicen, en el cual vamos a leer una especie como de estado de la cuestión del tema que hemos abordado, porque en realidad no está tan estudiado, entonces preferimos como dar unos flashazos de gente que se ha dedicado a esta investigación. Y aparte creo que tampoco está mal estudiado porque queremos estar también del lado de los buenos, ¿no? O sea, en realidad... En México se desconocía hasta muy poco tiempo que hubo una discriminación latente hacia la comunidad judía. Claro, completamente. Entonces, pues veamos qué nos dicen estos estudiosos. La historiadora Daniela Gleiser Salzman, en su libro México frente a la inmigración de refugiados judíos, divide la actitud del gobierno mexicano en el discurso donde México se mostraría como un refugio para todas aquellas personas que sufrían persecuciones o fueran exiliadas. Pero podemos considerar que el discurso no siempre coincidió con los hechos. Por lo menos en el caso de los refugiados judíos, no lo hizo. Al complicar cada vez más el ingreso de la comunidad judía, donde el principal argumento es la incapacidad del judío a ser asimilado en la sociedad mexicana. Hablando acerca de una afirmación de la revista Timón, la cual dice que no se ve al judío como un inferior o superior, simplemente como alguien inasimilable, Gleiser afirma que, entre comillas, es una clara proyección del pensamiento mexicano antisemita de la época y no del alemán. O sea, no es un antisemitismo a la mexicana. Sí, claro, o sea, sí, no es que seas inferior, simplemente, pues eres judío. Sí, no eres tú, eres judío. Bueno, la historiadora Alicia Gottman de Bacall, en su texto Judíos y alemanes durante la Segunda Guerra Mundial en México, concluye que alguna de las tareas desempeñadas por los alemanes partidarios de Hitler en México fue el control de la población alemana en México para luchar contra la actividad de elementos hostiles, como los judíos, y buscar el apoyo de personalidades mexicanas, sirviéndonos de ejemplo, pues el mismísimo Vasconcelos. Finalmente, el hispanista Isaac Bar Leibach
En su texto llamado La Revista Timón y José Vasconcelos, califica esta revista como algo de un poco tiempo de vida y alcance, tanto a nivel nacional como internacional, pues las reacciones que generó y la atención que recibió fueron casi nulas, por lo que puede afirmarse que la revista fue un fracaso, como su intento de llegar a la presidencia. Y bueno, bajando los juicios de los expertos a las humildes opiniones, bueno, yo en lo personal tuve la oportunidad de conocer la sinagoga Nietzsche Israel en la CDMX y bueno, nos sirve como una prueba más que palpable de la posibilidad de integrar comunidades que no percibimos como mexicanas, en este caso dígase la judía, a la sociedad mexicana sin la necesidad de una asimilación, o sea... ¿Cómo? Otra vez. O sea, pues, alguien no tiene que ser mexicano para vivir en México. O sea, pensando en un estereotipo mexicano, que yo creo que no existe, pero lo que yo voy es que extranjeros o personas que se identifican con otras culturas pueden llegar a México, establecerse y no hay ningún problema. Un ejemplo es del caso judío, es la sinagoga Nietzsche Israel, que está en la Ciudad de México. Y en el caso... sigue insistiendo el antisemitismo, claro. sea, eso no se va a negar, pero ya tenemos ejemplos de cómo no implica ningún problema la dichosa inasimilación de los prejuicios de la época. El problema es que en los años 40 esto implicó que un número desconocido de personas, al no poder encontrar un refugio en nuestro país, pues se vio obligado a permanecer en la violencia que estaba en Europa. Claro, en realidad pues fue uno de los sucesos también más deplorables y desnables que seguramente vamos a ver en nuestro siguiente tema. ¿Cuál es el refugio redondo a México? Es 1938. Alemania ha permitido acciones brutales para ahuyentar a todos los judíos del país. El objetivo es que en Alemania no haya judíos. La mayoría de los judíos busca refugio en países aledaños como Polonia. Sin embargo, hay algunos que han decidido viajar más lejos, salir de un continente quizá menos violento. Una posibilidad se encuentra cruzando el Atlántico. Hace unos meses se ha llevado a cabo la conferencia de Evian, donde los representantes de México expresaron que recibirían refugiados judíos. Esto no parece ser tan extraño. Lázaro Cárdenas apoya a los republicanos españoles, pese a que Alemania e Italia secundan a los franquistas. Tanto así que un año antes, en 1937, recibieron a los famosos niños de Morelia. Además, México, al parecer, no se ha adscrito al ideal de una raza pura, sino que se enorgullecen de su mestizaje. De esta manera, 21 refugiados judíos abordan el barco de vapor llamado Orinoco, y el 22 de octubre de 1938 arriban a México, donde parece que la persecución ha finalizado. No podían imaginarse que al tocar puerto es que sus problemas apenas comienzan. Las autoridades mexicanas impidieron el desembarco de los refugiados, quienes tuvieron que regresar a Europa, por lo que al parecer era más fácil escapar de Alemania que refugiarse en México. Un año después desembarcaron del barco de vapor Sinaí 1.600 refugiados españoles, una pequeña parte de los aproximadamente 20.000 refugiados que llegarían a México. La Guerra Civil Española terminó en abril y la Segunda Guerra Mundial comenzó en septiembre. Alemania incorporó a sus territorios aquellos países donde se habían refugiado la mayoría de los judíos que habían escapado del nazismo. Todos los que habían logrado escapar estaban ahora de nuevo en territorio alemán. Me parece curioso que el barco se llamara Sinaí y ahí sí no hubiera tos. Chiste friki. En 1941 comenzó a planearse la trágica solución final, la cual ya no buscaba la salida de los judíos sino su exterminio. Comenzaron a correr en toda Europa rumores de los campos de concentración. Muchos judíos huyeron a Francia. Algunos menos lograron escapar a Portugal, donde se encontraba el embajador de México en Lisboa, Juan Manuel Álvarez del Castillo, quien tramitó decenas de visas de tránsito bajo el veraz argumento de que se trataba de personas que eran perseguidas por los alemanes. Ahora, con una visa de tránsito, las familias refugiadas embarcaron en el vapor portugués llamado Cuanza, con destino a Veracruz. Finalmente, en 1942, se repitió el impedimento de desembarco, y de nuevo, quienes creían que habían logrado escapar de la Shoah, tuvieron que regresar a la Europa dominada por la locura nazi. Con esta breve narración, finalizamos el tema 3 sobre los barcos de vapor
que fueron rechazados en las costas de Veracruz. De esta manera finalizamos nuestros 3 capítulos, los cuerpos principales, sobre racismo en México. Esperamos que esto nos haya servido a todos para comprender un poco. Había otro panorama, yo creo, ¿no? Porque seguramente mucha gente se cree cabalmente la frase que decimos al inicio de cada capítulo, de que en México no hay racismo, pero caray, nada más lejos de la realidad. Tenemos un historial político y social de gran discriminación a cualquier persona que identificamos como extraña o extranjera. Sí, particularmente destacaría que hay tanto racismo que lo que abordamos en los capítulos es cómo se institucionalizó incluso, ¿no? Ya, sí, o sea, está escrito en circulares, está puesto específicamente que no se permita la entrada a ciertas personas. Claro, de esta manera finalizamos este espacio principal sobre antisemitismo y seguiremos hablando de antisemitismo en Historiando Ando. En esta sección de Historiando Ando, donde para quienes abordamos temas de la historia del tiempo presente, pues vamos a hablar de algo que sucedió hace un par de meses, donde al parecer en España todavía hay falangistas y lo peor de todo es que hay círculos neonazis. Claro, como tal, vemos que en algunas situaciones, en algunos países de Europa, incluso también en algunos países de Latinoamérica, está resurgiendo este sentimiento nacionalista. En particular, estamos hablando de una nota publicada por el diario 20 Minutos, en el cual nos reseña a un personaje. Este personaje es Isabel M. Peralta. Voy a leer textualmente lo que dice la nota para que puedan entender a qué nos referimos. Isabel M. Peralta es el nombre de una joven oradora falangista que ha logrado traspasar las fronteras de los endogámicos círculos neonazis. Esto a través de las redes sociales gracias a su discurso antisemita en un acto de homenaje a los caídos de la División Azul, un grupo de voluntarios españoles que se alistaron para luchar contra la URSS bajo el lado de Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Parte del discurso de esta chica es el siguiente: es nuestra suprema obligación luchar por España y luchar por una Europa ahora débil y liquidada por un enemigo que siempre va a ser el mismo, y aunque con distintas máscaras, el judío. Nada más certero que esta afirmación: el judío es el culpable. Estas y entre otras expresiones pues son presentes en varias manifestaciones de este corte pues neonazi, falangista y hasta cierto punto fascista dentro de España, ¿sí? Y mismas que son secundadas por también muchas otras organizaciones de corte de ultraderecha en la misma España. Estamos viendo cómo pues a ojos vistos está surgiendo este antisemitismo y que no es cosa del pasado, que al contrario, que sigue muy vivo. El hecho es simplemente de discriminar a un grupo de personas tan solo por la religión como, pues, no sé, tu pasado o ascendencia. Yo nada más quiero hacer el comentario que las personas que crean que el judío, como así lo mencionan, es el sujeto histórico que ha generado los males, pues son terraplanistas de la historia también. Es que de verdad, es increíble cómo hay banda, es que me enojo, hay banda que le vale todo un estudio riguroso de años de cómo se entiende el pasado para decir, fue un judío. ¿Cómo? Yeah. Pues es que tienen mucho dinero. Sí, los judíos. Claro. Sí, esa simplificación, ese simplismo también lo vamos a ver en muchísimos de... Mira, yo es que no te puedo decir. Yo también estoy así como que anonadado de la simpleza de los argumentos tan bobos. Pero bueno, son personas con las que no se puede discutir porque están inmersos en su mundo. Sí, son bobos, son bobos. Y me vale que se ofenda. ¿Quién se va a ofender? ¿Un nazi? No manches. Wow, ¿no? Wow. Perdón, te hice sentir mal. Discúlpame. En realidad, pues no hay palabras. O sea, realmente considero que todas las personas que disgreguen o que discriminen a un grupo de personas simplemente por su herencia genética, su antepasado cultural o simplemente por el hecho de tener una religión específica, pues básicamente están idiotas. Se escuchan aplausos de la audiencia. O sea, ¿qué más les puedo decir? O sea, no se puede. No. Yo quisiera finalizar con unas palabras. Es que aprovechando el caso español, claro. Fíjate que
de las pocas cosas que me gustan de México, ¿sí? Es que no hay abiertamente dos tipos de movimientos, antivacunas y neofascistas. Ay, y te ya. hace falta buscar en internet. Ay, no, sí, hay mamás antivacunas en México. Pero no está como tan consolidado como en Argentina, que hay marchas. Afortunadamente no, o sea es como lo único que le rescata a México ahorita. Sí, que todavía no hay antivacunas. Bueno, pero quisiera cerrar, aprovechando que hablamos de España, con unas palabras de un filósofo español. Probablemente este evento es ficticio, pero ha alcanzado un grado simbólico que merece la pena reconocer. Lo que se trata es que Miguel de Unamuno, el filósofo español, tras la victoria franquista, en un evento critica a como las posturas falangistas abiertamente racistas y antisemitas, y básicamente cuando un español grita "muera la inteligencia", él responde: "Este es el templo de la inteligencia y yo soy su supremo sacerdote. Vosotros estáis profanando su recinto sagrado. Diga lo que diga el proverbio, yo siempre he sido profeta en mi propio país. Venceréis, y eso es lo importante, venceréis, pero no convenceréis. Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis porque convencer significa persuadir. Y para persuadir necesitas algo que os falta en esta lucha: razón y derecho. Me parece inútil pediros que penséis en España". Muy a grandes rasgos, por más fuerza que puedan acumular esos movimientos neofascistas, les falta una cosa: razón. Sentido común. Pues bien, con eso termina nuestro rant de Historiando Ando y pasamos a el telégrafo. Bueno, recordamos que esta sección está dedicada pues para reseñar toda aquella comunicación que hemos entablado con ustedes a través de nuestras redes sociales, a través de pues todos los medios que ustedes tienen para contactarnos, y pues queremos recordarles cómo pueden ponerse en contacto con nosotros. Pueden buscarnos en Facebook, Twitter, Instagram y Pinterest como @hplaticadita, y también pueden enviarnos un correo electrónico a historiaplaticadita@gmail.com. A su vez les compartimos que ya contamos con página web que es historiaplaticadita.com. También pueden hacer una donación de 20 pesitos o un cafecito por Buy Me a Coffee Historia Platicadita. Finalmente queremos agradecer que esta tercera temporada empezó muy bien y hemos tenido más escuchas cada vez, entonces eso nos hace muy felices. Así es. Y recuerden, pues, si el contenido que ustedes están escuchando pues les gusta, lo disfrutan, compártanlo, es gratis. Compártanlo con sus compañeros que estén interesados en los temas que tratamos nosotros. Y bueno, si no les gusta, pues también compártanlo, pero con los que les cae mal. Finalmente, agradecemos que hayan escuchado, los que lo hayan hecho, que hayan llegado hasta este punto, nuestro especial de racismo en México. Y nos vemos el próximo capítulo con narcotráfico. Tan, tan, tan. ¿Ponemos un narcocorrido de entrada? Un narcocorrido. Hashem, Elokei Yisrael.